compañeros, nos corresponde a nosotros hacer la primera exposición con el modelo de proyecto de Lean Startup. Pueden ver acá los integrantes del grupo y vamos a pasar directamente al contexto. El modelo de Lean Startup fue creado por Eric Ries, un emprendedor norteamericano que en el marco del lanzamiento de una empresa llamada Imbo, pudo aplicar los conocimientos que había adquirido con el modelo de Lean, del enfoque japonés de mejora continua, y lo que era la propia complejidad de la creación de una startup. Una startup entendido en ese minuto, y ahora no solamente se entiende así, en ese minuto como una empresa de base tecnológica con perspectivas de crecimiento escalable, ¿no? Este nuevo enfoque revolucionó la forma de crear nuevas empresas, puesto que ya no partía del hecho de una idea, sino que partía eh, sobre atendiendo las necesidades de los clientes. Bueno, para comenzar vamos a dar una definición técnica de qué es el modelo de Lean Startup. Es un sistema utilizado para pasar de un proyecto a una empresa poniendo en foco en las necesidades del cliente. Esto es un cambio cuántico con respecto a la metodología que hasta ese año del 2010 se tenía con respecto al proyecto, porque los proyectos normalmente salían en función de una idea. A partir de esa idea se desencaminaban una cantidad de actividades, como lo veremos en las exposiciones de nuestros otros compañeros, sobre todo los que vayan a hacer el enfoque del project management, ¿no? En el caso de Lean Startup, nace como un proyecto que toma como prioridad las necesidades del cliente. Ahora, ¿cuál pudiera ser una definición un poco más coloquial, más fresca de este modelo? Es un modelo que adapta el producto al mercado que lo demanda y no a la visión que tiene el emprendedor, el empresario o el que quiere llevar a cabo el proyecto sobre la realidad. Como lo van a ver más adelante, es un modelo que se basa en la creación, en probar el proyecto, en el aprendizaje y en ajustar la idea. Eso es un circuito casi interminable hasta poder llegar a la satisfacción plena de los clientes. Es un concepto muy de moda, aunque ya para este minuto existen otras versiones de enfoque de proyecto también muy ágiles, pero sigue siendo un enfoque realmente muy utilizado. Particularmente yo lo utilizo mucho en proyectos en mi trabajo. Bueno, paso a dejar a continuación a mis compañeras. Bien, bueno compañeros, esta metodología tiene varios pasos. El primer paso es crear. Para ello, considero fundamental definir qué es una startup para que todos estemos claros. Es una institución humana diseñada para crear un nuevo producto o servicio bajo condiciones de incertidumbre extrema. Aquí se pueden ver algunos elementos que caracterizan. Es una institución, no es un producto. Está diseñado, este es el propósito para crear un producto o servicio, cual el que más le convenga a los consumidores. Bajo condiciones de incertidumbre extrema, esto hace referencia a la innovación. Esta definición no hace referencia al tamaño de la empresa, a la dimensión o al sector económico, lo cual refleja que puede utilizarse en cualquier tipo de empresa, industria y sector económico. Ahora bien, el método Lean Startup es un conjunto de prácticas pensadas para ayudar a los emprendedores a obtener el propósito de su negocio y crear una startup con éxito. Es una filosofía empresarial innovadora, como les había dicho hace un momento, que busca convertir ideas en productos, medir cómo responden los consumidores y aprender de esto. En pocas palabras, utiliza algo denominado feedback. Está diseñado para conducir una startup a través de la experimentación. El núcleo central, como hemos mencionado, del feedback es crear, medir y aprender. Ahora bien, ¿qué se van a crear? Se van a crear nuevos productos o servicios, pero ¿cómo se van a crear? A través de la formulación de hipótesis. Estas hipótesis o estas conjunciones, en principio, vienen marcadas
de, de la voluntad, de la intuición, de la corazonada de quienes están diseñando esto. ¿Cómo lo diseñan? A través de preguntas muy sencillas para obtener datos que sean valiosos desde el punto de vista real, para obtener información respecto a qué es lo que necesitan los consumidores, cuál es el problema que tienen, cómo se puede solucionar, qué productos o servicios requieren en este momento. Son preguntas sencillas que van a ser evaluadas constantemente. Aquí el autor hace referencia a algo denominado actos de fe, que son hipótesis de creación de valor, hipótesis de crecimiento. Entonces, el plan de negocios de la startup es un conjunto de asunciones que persiguen cómo alcanzar la visión de la empresa. Aquí entra en juego algo denominado el producto mínimo viable, que es algo que confirma las preguntas planteadas como actos de fe, permitiendo definir un consumidor arquetipo y probar las hipótesis propias del negocio. A continuación, mi compañera señalará la nueva fase del método. El paso 2 consiste en medir, básicamente hablamos de contabilidad de innovación, indicadores accionables versus vanidosos, aprendizaje versus optimización y lotes pequeños. En primer lugar, tenemos que saber que es importante considerar lo que es el producto mínimo viable, así debemos también intentar generar lo que es el crecimiento y por tercer lugar, ver si perseveramos allí o simplemente damos un cambio. Se establece entonces el punto de partida en la contabilidad de innovación, como lo dije allí. Un ejemplo claro sería si queremos vender publicidad, tenemos que enfocarnos en el contenido que estamos ofreciendo a nuestros clientes. El segundo sería poner el motor a punta, o a punto, perdón, y es que si tú tienes una empresa y quieres mejorar el diseño o hacer conectar más los clientes con ese producto, bueno, podemos mejorar el diseño de la página, pero también tenemos que enfocarnos en que esto realmente se cumple y realmente tenga una mejoría. Este sería el paso 2. Y el paso 3 es pivotar o perseverar. Es allí donde nos cuestionamos en si realmente tenemos que seguir haciendo las cosas así, del mismo modo, si el estado presente está funcionando o sencillamente tenemos que darle un cambio radical. Y es por eso que se recomienda que se utilicen los indicadores adecuados en vez de indicadores vanidosos que no nos conduzcan a nada. También se recomienda lo que es la optimización versus aprendizaje, que nos permite medir el progreso que se está obteniendo en estas fases. Y por último sería tener despacio para comprender lo que estoy realizando, es decir, ejecutar las actividades completas de un modo consciente y evaluar los resultados. Finalmente, el aprendizaje en la modalidad Lean Startup es considerado como un método riguroso para mostrar hacia dónde seguir en medio de la incertidumbre en la que crecen las empresas. Este aprendizaje validado es el proceso para demostrar empíricamente que un equipo ha descubierto información valiosa sobre las posibilidades presentes y futuras del negocio. En otras palabras, la empresa aprende de los resultados recogidos durante todo el proceso. A partir de este punto, el ciclo se vuelve a iniciar para elaborar el producto final. Se construye sabiendo lo que necesitan los clientes potenciales y puede repetirse todas las veces que sean necesarias hasta que lleguemos al punto en que nuestros consumidores nos aseguren que nuestros productos o servicios les aportan utilidad e incluso les solucionan un problema. La etapa de aprender en este método es sin duda muy importante, porque es aquí donde se decide si se persevera en la misma hipótesis inicial o si es necesario hacer un cambio para probar una nueva hipótesis sobre el producto, sobre la estrategia y sobre el motor de crecimiento. Además, cabe enfatizar que este método impulsa los cambios hacia una nueva dirección a partir del feedback, ya que si se omiten estos cambios, la empresa podría quedarse estancada, sin crecer lo suficiente y consumiendo los recursos y el compromiso de los empleados y de los accionistas. También es importante mencionar que este aprendizaje se genera mediante el método científico. Es decir, se crea una hipótesis a partir de la observación de la realidad de la empresa,
Luego se diseñan experimentos para validar o refutar esa hipótesis y así reunir los datos necesarios para producir dicho aprendizaje. Esta última fase consiste en aprender de la experiencia y aplicar todo lo que se ha aprendido para mejorar el producto o para crear uno nuevo. El principal beneficio de este método es que la inversión va destinada a las características más funcionales del producto. Además, la comunicación con los clientes no tarda en llegar, lo cual se ve toda la viabilidad del producto o del negocio. Bueno, como palabras de cierre, solo queremos dejar el asombro para que quede claro para ustedes como registro cuáles son los 5 pasos para que hay que transcurrir para poder hacer el lanzamiento del producto mínimo viable, que al fin y al cabo es el objetivo final de la aplicación generalmente del Lean Startup, ¿no? Este proceso de crear, probar y aprender para ajustar lo que nos tiene que permitir es al final obtener un modelo mínimo viable para poderlo testear a un bajo costo, como lo dijimos, o digamos, como lo dice la literatura, equivocarse rápido y equivocarse de forma muy económica. Bueno, hasta aquí nuestra exposición. Espero que hayan quedado claros todos los puntos.